noches. Bueno, primera semana de enero. Supuestamente en un país normal sería tiempo de balance, que nosotros inclusive le pudiéramos contar a ustedes todo lo que hicimos el año pasado, pero Argentina es tan vertiginosa que ya un día después es como que es aburrido, es pasado ya, demasiado pasado, es tan vertiginosa, es como la final de Argentina, de Argentina y Francia, digamos, esa adrenalina pura. Así que sí les queremos contar que realmente estamos muy entusiasmados estudiando Córdoba, estudiando problemas. Realmente cuando uno se mete en los números, en el detalle de qué hay que hacer en educación, qué hay que hacer en seguridad, qué hay que hacer, ya vamos a tener un entrevistado que viene haciendo un diagnóstico muy profundo. Realmente hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para mejorar. La idea de que todavía lo mejor está por venir en Córdoba me parece que es una idea que hay que instalarla, porque efectivamente Córdoba no es, todos coinciden, no es tan desordenado como el escenario nacional posiblemente, pero de todas maneras el vaso está medio lleno, pero también está medio vacío. O sea, falta mucho por hacer. En ese marco, con Carmen, veíamos una noticia esta mañana que va a cerrar la administración pública durante todo enero. Y uno dice, che, eso no, capaz que en Finlandia, en algún lugar donde esté todo hecho, pero en Córdoba, en post-pandemia, con todos los problemas que hay, cerrar durante un mes al menos resulta como un poco sorpresivo. Carmen, ¿no? Yo digo siempre, los cordobeses no se van de vacaciones en su mayoría, se quedan de vacaciones. Por eso, inclusive, yo digo, necesitamos que las escuelas como espacio estén abiertas todo el año, que los hospitales, por supuesto, la Casa de Gobierno, ¿por qué no? Sí, sí. Yo creo que necesitamos profesionales trabajando, y supongo que se pueden organizar las vacaciones para que se trabaje todo el año. Claro, el humor cordobés podría llegar a decir, y bueno, si cerrado o abierto da lo mismo, pero no es lo mismo, digamos. Realmente es el gobierno provincial, digamos. Si está un mes cerrado y no pasa nada, mala señal, digamos. Pero sobre todo por la actitud, ellos dicen, se receptan menos trámites. Ya. Nosotros necesitamos un gobierno que salga a la solución de los problemas reales de la gente, no que se quede sentado en un escritorio. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener justamente al ingeniero Asandri hablando sobre este tema, que hizo una presentación muy interesante en la Fundación Más CBA, donde estamos invitados a participar, como comentó Fernanda la semana pasada. Y también vamos a tener a dos miembros de Civilitas muy aguerridos, Javier Giuneke y Enrique Lerner, uno haciendo foco sobre la ciudad y el otro hablando de autonomía. Pero antes de seguir, queríamos rendir un pequeño homenaje con Carmen y el equipo de Civilitas a Benedicto XVI, que acaba de fallecer y que fue un hombre que supo irse a tiempo, supo dejar lo que tenía que hacer, supo sufrir una iglesia que en ese momento tenía los problemas de pedofilia y demás, y lo enfrentó con gran hidalguía. Y hay un resumen que nos mandó el padre Rovira desde España, que son 2 minutos magistrales de Benedicto XVI hablando ante la Unión Europea. Y después de esto, la entrevista con Asandri. A ver este video. Von dieser meiner internationalen Verantwortung her möchte ich Ihnen einige Gedanken über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates vorlegen. Lassen Sie mich meine Überlegungen über die Grundlagen des Rechts mit einer kleinen Geschichte aus der Heiligen Schrift beginnen. Im ersten Buch der Könige wird erzählt, dass Gott dem jungen König Salomon bei seiner Thronbesteigung eine Bitte freistellte. Was wird sich der junge Herrscher in diesem Augenblick erbitten? Erfolg, Reichtum, langes Leben, Vernichtung der Feinde. Nicht um diese Dinge bittet er. Er bittet, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Die Bibel will uns mit dieser Erzählung sagen, worauf es für einen Politiker letztlich ankommen muss. Sein letzter Maßstab und der Grund für seine Arbeit als Politiker darf nicht der Erfolg und schon gar nicht materieller Gewinn sein. Die Politik muss Mühen um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Friede schaffen. Natürlich wird ein Politiker den Erfolg suchen, ohne den er überhaupt nicht die Möglichkeit politischer Gestaltung hätte. Aber der Erfolg ist dem Maßstab der Gerechtigkeit, dem Willen zum Recht und dem Verstehen für das Recht untergeordnet. Erfolg kann auch Verführung sein und kann so den Weg auftun für die Verfälschung des Rechts, für die Zerstörung der Gerechtigkeit.
Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande, hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Buenas noches y un muy feliz año nuevo para todos, un buen comienzo de 2023 para toda nuestra audiencia. Bueno, después de ese video más que interesante sobre el Papa Benedicto, que nos ha dejado un gran legado, yo quería hacer hincapié, además de que el Papa Benedicto les habla ahí a los políticos y habla sobre la justicia, también hace en el 2011, charlando con los parlamentarios, nada más ni nada menos que de la gente de Alemania, a donde él pertenecía, habla también de los derechos humanos y dice que la verdad que nosotros todos tenemos tan universalmente aceptado el tema de los derechos humanos que parece que siempre hubieran existido, pero no es así. Conformar esta idea de los derechos humanos ha llevado varios siglos y se termina conformando en la Europa de los siglos XV y XVI. Él hace hincapié que para que los derechos humanos existan se amigan o encuentran tres culturas, la de Atenas, la de Roma y la de Jerusalén. Este Dios Padre y Creador por el cual todos nos sentimos hijos y hermanos, que nos lleva a la fraternidad, el pensamiento jurídico que tiene Roma y también el genio filosófico, la razón filosófica de los griegos. Es decir, ha llevado mucho tiempo y no fueron otras culturas milenarias quienes hablan de los derechos humanos, sino que es la cultura europea que nosotros, los pueblos iberoamericanos, también hemos heredado. Así que esta idea de los derechos humanos creo que deja como legado que hagamos hincapié y para que existan estos derechos humanos tenemos que pensar en algunos conceptos como el de la responsabilidad social, el de la fraternidad, el de esta idea de pensar en el bien común. Así que una tarea donde todos los políticos deberían tener un gran consenso y me parece que es un buen legado del Papa Benedicto para pensar como un tema para el 2023. Ahora seguimos con Sebastián, que va a entrevistar al ingeniero Asandri. Bueno, justamente en ese marco, y gracias Gabriel por venir, el otro día hizo una presentación muy interesante el ingeniero Asandri sobre un poco el diagnóstico de qué está sucediendo en Córdoba y tiene mucho que ver justamente con derechos humanos, porque hay muchas cuestiones, está el cemento, digamos, por un lado, y después están todos los dolores a nivel de seguridad, de transparencia y demás. Muy interesante, pero bueno, no quiero spoiler tu presentación. Asandri, gracias por haber venido. No, te agradezco a vos, bueno, Seba, la una oportunidad. primera pregunta general es ¿cómo vos que estás diagnosticando junto con los equipos técnicos la provincia de Córdoba, cómo lo están viendo, digamos? Bueno, mira, yo te agradezco esta oportunidad que me das. Tengo el gran honor de coordinar un poco los equipos técnicos del Frente Cívico. Tenemos 20 comisiones y más de 200 integrantes que están trabajando profesional y desinteresadamente por, de alguna forma, tratar de mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Yo hace muchos años que estoy en eso, he trabajado con grandes urbanistas, desde Mariano Iroz, Juan Yunta, el arquitecto Rey, a quien respeto mucho, que ahora está en el gobierno. Hemos aprendido mucho y siempre tratando de en algún momento salir a la cancha para poder ejecutar nuestras ideas. La situación de Córdoba la vemos, nosotros vos dijiste spoiler, la vemos como hay un relato en la situación de Córdoba. Nosotros somos la segunda ciudad, la segunda provincia más rica del país y para nada nuestros números reflejan eso. Claro. En estos 20 y pico años de gobierno de un solo signo político, llegamos a esta situación con números peores que el promedio de la nación, lo que habla muy mal de cómo se ha invertido el dinero. Se ha hecho una gran obra pública, lo cual me parece espectacular y muy necesaria, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar los números, y esa es mi parte, yo no estoy en la política, estoy en los números, encontramos graves deficiencias, ¿no es cierto? Algo ya lo comenté la otra vez, pero analiza... Vos decías que obra pública, pero qué cara que nos salió los cordobeses, cara en serio. Por supuesto, yo te puse un ejemplo que se puede extrapolar a casi todo, ¿no es cierto? El Tribunal de Cuentas Europeo hizo un estudio en Europa, en 4 países, Polonia, Alemania, Grecia y España, o sea, de distintas situaciones y con situaciones contradictorias en muchas, con distintos valores, un promedio durante 13 años, del año 2000 al 2013. Durante eso, analizando distintas obras y sacando los resultados y los costos que se pagó,
se llegó a un costo que en Europa el kilómetro de autopista está cerca de 180.000 euros, póngale 200.000 euros o dólares redondeando. Ese mismo estudio se trasladó y se trató de comparar con Sudamérica y se tomaron 4 países, México, Bolivia, Perú y Argentina. También de distintas situaciones económicas, y se llegó a la conclusión de que el kilómetro de autopista en Sudamérica salía $1.200.000, claro, siendo que la mano de obra es más barata. Entonces, ¿cuál era la relación? ¿O por qué valía 6 veces más el kilómetro de autopista en Latinoamérica? Por la cartelización de la obra pública, la corrupción y las deficiencias en los proyectos. Eso es muy importante y después te voy a hacer un comentario sobre eso. Deficiencia en los proyectos. Conclusión, salía 6 veces más. Haciendo un análisis, el kilómetro más alto, te lo hago rápido, que se encontró en Sudamérica hasta ese momento, era entre Bolivia y Perú, el Camino de la Muerte, el famoso que va a 5.000 metros de altura, que tiene una serie de logística, que costó $1,5 millones el kilómetro. Todo eso fue hasta que se hizo, nosotros sacamos los números del Camino del Cuadrado. ¿Cuánto salió? El Camino del Cuadrado nos salió $4,5 millones el kilómetro. Para hacer 7 kilómetros se gastaron 40, y con muchos problemas, se sigue demorando cada vez que llueve, malos proyectos, etcétera, etcétera. Bien, o sea, creímos que eso era lo máximo hasta que hicimos el cierre de la circunvalación. ¿Ese cuánto salió? El cierre de la circunvalación, para hacer 17 kilómetros se gastaron $533 millones, más de $30 millones el kilómetro. Claro. Y ese punto voy yo, Seba. Sí. ¿Ustedes lo habían escuchado eso en algún lado? No. Sí. ¿Qué fue lo que más impactó últimamente? Fue el recital de Rodrigo, $40 millones de pesos. Eso es la punta del iceberg. Esto salió $30 millones el kilómetro. Perfecto, entonces tenemos un fenómeno de obras con mal ejecutadas, con corrupción, y en el resto porque hay un tema con los servicios en Córdoba, con seguridad, salud. Claro, yo te podría, soy muy apasionado de este tema, te podría estar hablando 5 horas, pero vamos a tratar tomemos el ambiente, las cloacas. Bueno, otro del relato, entre comillas. Se acaba de inaugurar la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, de Bajo Grande 2. Esa planta hoy está tratando aproximadamente, su capacidad es 10.000 metros cúbicos, está tratando más o menos 8.500 metros cúbicos de materia fecal, digamos, para no inundar por hora, el Suquía. Exactamente. Eso, ¿no es cierto?, representa la misma capacidad que teníamos con EDAR 1, la planta 1, en el año 2008. En la época de ustedes, claro. Nosotros hicimos un plan integral de cloacas a 20 años. Eso preveía ampliar la planta a 10.000 metros cúbicos, que es la EDAR 1. Hacer una nueva planta, que es esta nueva que se ha hecho, de otros 10.000 metros cúbicos, que es EDAR 2, y otro medio módulo para llegar a los 22.000 metros cúbicos por metro. O sea que vos eso es para una población de 1.800.000 personas. Lo que estás comentando, por si acaso alguien se haya perdido en el camino, es que la nueva planta de Bajo Grande, que supuestamente nos ha dejado tranquilo, en realidad viene a suplantar, estamos como empezamos. Y a eso te voy yo con el relato. O sea, teóricamente ya tenemos una nueva planta, que ya con eso tenemos solucionado el problema de cloaca. Y no, hemos retrocedido el año 2008 con la planta de EDAR 1, que había llegado a 10.000 metros cúbicos, que nunca llegó a ese porcentaje, por H o por B. Desde ahí venimos bajando, hoy no funciona EDAR 1, por mal mantenimiento, hacen la nueva planta y tenemos la misma capacidad de tratamiento que hace 15 años. O sea, ¿qué le quiero decir? Todos esos charcos que vemos por la calle, entonces son desbordes cloacales. O sea, para nada seguimos contaminando el río. Hoy han llevado no se hacen análisis del río, tenemos un río totalmente contaminado. Llega hasta Mar Chiquita. En Mar Chiquita se han encontrado sustancias coliformes, eso es gravísimo, gravísimo. Sí, además tenemos la mitad de la ciudad todavía sin cloacas. La mitad de la ciudad sin cloacas, pero bajo el criterio que ya con la planta de EDAR 1 ya solucionamos el problema, lejísimo estamos solucionando el problema. Contame, recién abríamos el programa contando que un poco nosotros también que estamos junto con ustedes estudiando los temas y demás, la verdad que a uno le genera entusiasmo porque hay un montón de cosas por hacer. Un montón de cosas por hacer. Contanos un poco cómo es ese día a día y esa adrenalina, porque ustedes tienen posibilidades de estar en el gobierno. Te cuento una, o sea, te preguntan, bueno, ¿con qué dinero van a hacer las cosas que prevén? Porque nosotros creemos que, para darte así rápidamente, las obras enigmáticas de estos 20 años han sido las cloacas, los gasoductos y el cierre de la circunvalación.
Sumados, los gasoductos son 900 millones de dólares, la cloaca son 200 y 533, suman 1.600 millones de dólares. Claro. Hoy la deuda de la provincia es más de 2.000 millones de dólares. Quiere decir que eso lo han trasladado para que lo paguen las administraciones que vienen. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Administrar ese dinero mucho más eficientemente, porque con ese dinero podríamos solucionar, por ejemplo, el grave problema de transporte, el ferro urbano, que ya hay proyectos hechos. Se podría, con lo que se podría haber ahorrado eso, se podría haber hecho el subte, que es otro proyecto que... Bueno, pero vamos a tener la bicisenda en altura. ¿Sí? Claro, ¿no? Sí. Claro, una bicisenda que vale, por eso te digo, cuando se habla de los 40 millones de Rodrigo, no se habla de los... Hoy la bicisenda con los mayores costos, 800 1.000 millones, 1.000 hoy millones, está en 1.000 millones de pesos para tener una bicisenda en altura. Bueno. Sandri, gracias, vamos a estar en contacto. No, por favor, a tu disposición, y te agradezco agradezco mucho esta posibilidad que me has dado de hablar. Bueno, muy bien, seguimos y tenemos un segundo video muy interesante que el equipo de producción ha encontrado, donde lo tenemos a nuestro querido Tevez haciendo una confesión que nos va a hacer doler por la educación de Argentina, y luego una columna de Carmen Álvarez, y al final nuestros prohombres de Civilitas también dando su diagnóstico y su visión sobre la ciudad y la provincia de Córdoba. A ver este video. Decías de Inglaterra, en 8 años no hablaste, no te fuiste hablando perfecto el inglés. No me fui hablando perfecto en inglés porque llegaba hasta un punto, digamos, he estado con profesores que llegaba hasta un punto de donde me decía, bueno, tenemos que estudiar los verbos. ¿Qué verbos? Yo le decía. Dale, boludo. ¿Cómo que ver? Le decía a uno que a ver, para que la gente se dé una idea cómo estaba la educación, no sé ahora, ¿no? La educación en Argentina. En ese tiempo yo llegué, hice hasta octavo sin saber leer. Te voy a decir una cosa, Carlito, escúchame. Esto que decís es tremendamente valiente, porque habla de la educación en Argentina y de lo que este país tiene que apuntar es a tener una mejor educación. Sí. Es una mejor educación. Y siempre se habla de que los pibes salen de las escuelas en Argentina, de las escuelas públicas. Vos debés haber estudiado en una escuela pública. Yo estudié siempre en escuela ¿Saliste pública. de octavo, hiciste hasta octavo año? Hice hasta octavo año sin saber leer. O sea, no leía. No leía. Aprendí de grande a leer. Empecé a leer libros y cada vez que agarro un libro, por ejemplo, me pasa ahora, leo un libro y lo leo una vez y no lo entiendo y lo tengo que volver a leer. Y por ahí estoy en la misma hoja 3 o 4 veces hasta que lo entiendo. Gracias, Tevez. Gracias, Tevez, por dejar expuesto este tema que nos duele tanto. La semana pasada, la legislatura de Córdoba declaraba una ley y dice que lo peor de la educación es la emergencia edilicia. Por lo pronto es lo que elige para empezar. Yo les digo, la emergencia es otra. La emergencia es la deserción escolar, que la semana pasada el ministro Grabovac reconoció que en Córdoba es alrededor del 40%. Yo creo que eso es en una versión edulcorada. Estoy segura que más del 50% de nuestros chicos que se matriculan en el secundario dejan. Pero además, el verdadero dolor, el verdadero mal por el cual debemos declarar la emergencia es porque nuestros chicos no están aprendiendo a leer terminando 6, 7, 8 años de escolaridad formal. Eso es realmente para levantar una bandera de la emergencia, para convocar a toda la sociedad, para ponerse a trabajar los legisladores, los funcionarios. Por eso es un pedido inclusive para la legislatura de Córdoba, la emergencia educativa es otra. Por favor, ocupémonos de esa emergencia. Gracias. Ahora, Sebastián. Allí estamos. Exactamente, bueno, charlábamos fuera de cámara con Carmen, por lo menos hay un avance. Cuando nosotros fuimos con Carmen a visitar al ministro Grabovac, discutíamos con él y Walter, a quien le tenemos aprecio en el sentido de que no sabemos conversar con él, pero tenemos diferencia, digamos. Él decía, no, la deserción no es más del 8, del 10%, nos decía. Nosotros le decimos, ¿estás seguro? Mirá que en todo el país es la mitad. Digamos, no, acá en Córdoba no. Bueno, finalmente ha reconocido por lo menos que la deserción es del 40%, que es la realidad, digamos. O sea, cuando uno trata de tapar el sol con las manos, finalmente se termina ondimolando. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo está, Sebastián? Bueno, gracias por venir en este programa de enero. Si les parece, voy directamente al hueso con Enrique. Enrique, vos estás junto con parte del equipo estudiando la ciudad, relevando los problemas, estás visitando lugares y estás empezando a tener un panorama, un diagnóstico. Cuéntanos un poco. Sí, es bueno, uno recorriendo la ciudad empieza a ver cuáles son los problemas reales y cuál es la preocupación de los vecinos. Eso me llevó, por ejemplo, a participar de la audiencia pública del presupuesto del 2023, y ahí uno empieza a ver los números y empieza a darse cuenta de cuál es la realidad de lo que está pasando en Córdoba. Ahí nos hablaba recién el ingeniero. Ahí está apareciendo los números cuando vos estés hablando. Sí. Sí, ahí, bueno, uno va viendo esos números y, bueno, uno empieza a ver en ese presupuesto y en lo que plantea y lo que fue el ejercicio, gastos que uno realmente le hacen ruido, porque uno ve que, por ejemplo, se veía un gasto de 1.800 millones de pesos en publicidad solamente, y vos ves que en plena pandemia en la parte de salud se gastaron 400 millones. Y vos decís, ¿cómo puede ser que 3 veces más se gaste en publicidad y no en los problemas reales que tiene la gente? Y en eso vas viendo un montón de situaciones, y también ese falso relato que podríamos estar diciendo, que empiezan a decir de que, bueno, que han bajado, por ejemplo, un 37% de lo que es el gasto de personal. Pero en ese gasto de personal no está aclarado ni los servidores urbanos, ni los contratistas, ni los monotributistas, que eso hace el grueso de realmente de lo que es. No ha cambiado nada. No cambió nada, y eso es el ruido que tenemos los vecinos. Los vecinos seguimos teniendo los mismos problemas siempre, seguimos teniendo problemas para ingresar a Córdoba, todos los ingresos colapsados, tenemos problemas de cloaca, cayeron 2 gotitas el otro día y ya estaba todo colapsado de nuevo. Los problemas de siempre, los problemas que queremos, las soluciones, lo que estamos buscando. Y por ahí eso enoja, de que por ahí vemos que sí, siguen estando los cordones pintados, siguen haciendo para el circo, como quien diría, y no nos estamos preocupando de lo que realmente es. Si pudiéramos direccionar los gastos en lo que realmente hace falta, podríamos hacer una gran diferencia de esta ciudad. Y ahí, antes de pasar a Javier, han estado y hemos estado recorriendo los barrios. ¿Vos creés que allí en la epidermis de la calle, en el día a día del vecino, un poco se ha comprado el relato, o finalmente a ese nivel no hay relato, realidad mata relato, digamos? Siempre nosotros nos gusta la ciudad, nos gusta que la ciudad esté linda, nos damos el gusto de caminar por distintos lugares y decimos, mirá qué linda. Pero los problemas te superan el día, cuando te levantas a las 7 de la mañana y no podés transitar por ningún lado. Cuando el agua te llega a la mitad del auto, te das cuenta. Cuando hay que decir, sí, no quiero los cordones de este tipo, quiero soluciones ya. Eso lo están sintiendo la gente. Javier, en tu caso, vos que venís insistiendo dentro del equipo de Civilitas con el tema del federalismo, de la autonomía, tenés una visión particular y crítica. Sí, básicamente es continuar con lo que habíamos empezado en el mes de abril, que estoy por acá en el programa de Civilitas también, y es dejar en evidencia una preocupación permanente que tengo sobre lo que es las autonomías provinciales, porque de manera horizontal alcanzan una infinidad de aspectos del país que en definitiva se terminan traduciendo en un beneficio o un perjuicio para el ciudadano, ¿no? Obviamente yo no soy un erudito en el tema, y seguramente en futuros programas veremos de convocar a alguien que esté muy preparado, y sabemos quién será, pero la idea es llamar a la reflexión de que es un tema muy importante. Y fíjate vos hasta qué punto alcanza al bienestar o no de los ciudadanos que, por ejemplo, la famosa autonomía provincial queda en manos muchas veces de la negociación que hace el gobernante de turno con la nación para lograr algunos beneficios. Por ejemplo, el tema de los subsidios en transporte. Claro. Tenemos Buenos Aires está en 16, 17, 18 pesos el boleto, y en Córdoba tiene un 58% más de costo, con lo cual termina incidiendo en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Bueno, allí hay que comentarle a la gente que Carmen, que en realidad tiene más un perfil social, un perfil como todos lo conocemos, durante la mitad del año como senadora se tuvo que meter y empezó a quedar, digamos, impávida de ver cómo ciertos fondos se van al centralismo en transporte y en programas sociales. O sea, finalmente se reparte la torta y el 80% queda. O sea, lo que nosotros los cordobeses decimos que pasa, pasa. O sea, no es un mito, digamos. Fíjate hasta qué punto que termina todo cayendo en una nebulosa, que otro de los aspectos importantes dentro de las autonomías provinciales es la famosa coparticipación. Claro. Y cuando se pone a indagar un poquitito cómo es el sistema, bueno, qué porcentaje tiene cada provincia, y esa ley, que es del año 1988, no definió una asignación de porcentajes por una escala determinada, por población o por lo que fuere, sino fue una asignación de porcentajes
políticamente acordado. Es decir, que puede ser una provincia inmensa, con una riqueza infernal y tener un aporte de coparticipación tremendo. Pero lo más curioso de todo es, cuando uno se pone a indagar este tema, es que la misma ley de coparticipación establece que tanto Tierra del Fuego como la ciudad de Buenos Aires recibirán el aporte directo de lo que percibe la nación, no de la coparticipación. Con lo cual, llegamos a la conclusión que lo que ha ocurrido días atrás con toda esta historia de la Corte y el tema del planteo, que no le vamos a dar lo que le corresponde por la participación y todo lo demás, le correspondía a la nación, claro. No le correspondía a las otras provincias. No lo tiene que sacar nosotros. Tal cual, efectivamente, es así. Bueno, les agradezco lo que están haciendo y bueno, vamos a seguir hacia este año intensificando estos estudios que están haciendo y estas observaciones. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me parece que me voy a acercar le voy a dar tiempo a que se sumen al estudio 1 a Carmen y a Fernanda para saludar. Pero bueno, como verán, yo creo que aquí hay que rescatar, porque es el espíritu de Civilitas. Esto es constructivo, digamos. Aquí, más allá de que, por supuesto, Carmen tiene un rol político como senadora, yo lo tengo, pero finalmente en Civilitas yo quiero rescatar la alegría de que cuando uno se pone a estudiar los problemas, encuentra soluciones, encuentra que hay puntos de mejora y uno empieza a abrigar la esperanza de que esto puede ser mejor si nos ponemos. Así que yo diría que a todos aquellos que quieran sumarse, lo mejor está por venir, por llamarlo así. Mi mensaje es, esto recién comienza. Así es. ¿Fernanda? También, bueno, quería decirles, vamos a seguir durante todo enero y por supuesto con toda la fuerza que arrancamos en el 2023 para que Argentina sea un poquito mejor. Aquellos que quieran contactarse con Civilitas, no dejen de, si están pensando su lista de objetivos de este año y en su lista de objetivos es participar un poco más, aquí estamos, y también en la Fundación Más CBA, que hoy entrevistamos a Sandri, está Francisco Reina y varios más allí para un poco estudiar la gestión 2023-2027. Nos vemos el miércoles que viene. Y el mundo repite. ¿Qué le voy a hacer si yo